lo cual me parece sumamente importante y además singular, ¿no? En estos contextos de investigación o de academicismo, que bueno, haya esta posibilidad o que estas expresiones tengan este espacio. Bueno, sin duda el título del conversatorio, del panel, la sensibilidad literaria, mirar, interpretar y narrar la condición de un mundo herido, a mí por muchos aspectos me parece que son temas muy caros y sobre lo que he estado reflexionando y sobre todo a partir de cómo voy entendiendo la literatura, obviamente más allá de una forma del discurso estético, más allá de un discurso para el entretenimiento, para el placer, sino que bueno, eso finalmente uno o en lo personal me he estado preguntando en los últimos años. Tomé algunas notas, algunas iré comentando y algunas cosas también las iré leyendo un poco para no dispersarme. Y bueno, quisiera hablar de la literatura, no solo en el contexto de la contingencia, sino que, bueno, cómo históricamente trabaja la literatura, cuál es la literatura, la relación de la literatura con lo social y también con lo individual, ¿no? Entiendo que la literatura, o entiendo a la literatura no solo como un texto o como una manifestación en un texto, sino más bien como una práctica cultural, es decir, inserta en un contexto, en una historia también que involucra tres acciones que son la de creación, la de interpretación y la de mediación, esencialmente, ¿no? Es decir, no solo es eso, pero yo creo que son las manifestaciones de la literatura pues más evidentes, ¿no? Es decir, la producción de textos literarios, pero no solo la producción de textos literarios, sino la producción de repertorios, de modelos de mundo, visiones de mundo, la reproducción también de ideología, etcétera, etcétera, ¿no? La lectura crítica, la lectura teórica, la lectura histórica de la literatura, que es esta parte de la interpretación de la literatura, y otro campo que es, bueno, que se ha configurado actualmente como prácticamente una profesión, que es el animador de la lectura o la promoción de la lectura, pero que sin duda a lo largo de la historia de la literatura, pues también ha sido constante y frecuente en la conservación de un canon, en la lectura de la tradición literaria, etcétera, ¿no? Bueno, también considero, o tendríamos que considerar la literatura como un discurso que genera un conocimiento de la realidad y que la literatura transmite modelos de comprensión del mundo y también transmite modelos de actuación ante la realidad. Es decir, muchos de los textos literarios o en la literatura podemos encontrar elementos para comprender ciertos fenómenos que se presentan ante nosotros. Puede ser el caso de las pandemias, ¿no? Como la literatura los ha tratado este tipo de fenómenos naturales, las pandemias, desde el Decamerón como Boccaccio, como ya lo comentaba Diana al principio con Albert Camus y la peste, pero bueno, hay otros escritores que han tratado las pandemias y bueno, ellos nos aportan, ¿no? Esos textos literarios nos aportan modelos de comprensión de esa realidad, ¿no? También modelos de actuación ante la realidad, es decir, la literatura o una parte de la literatura se ha caracterizado, por ejemplo, por su educación sentimental, ¿no? Es decir, obviamente que el papel de la literatura actualmente es quizás secundario, pasa a un segundo plano, a otro tipo de discursos, pero bueno, en la literatura pues aprendemos sobre la fraternidad, sobre la solidaridad, etcétera. Nos está enseñando cómo actuar en sociedad o ante el mundo. También habría que considerar, bueno, un poco en los términos de Armando Petrucci. Armando Petrucci, que es un historiador del libro y la lectura, habla o distingue que el poder se puede ejercer a través de la literatura y que también el poder es ejercido
sobre la literatura. Así, en este orden de ideas, podemos hablar que la literatura o que el poder es ejercido a través de la literatura, y tenemos muchos casos concretos. Es decir, por ejemplo, Ángel Rama, cuando escribe este libro de La ciudad letrada, pues está precisamente explicando cómo este campo, este espacio letrado fue un cómplice y una herramienta fundamental, por ejemplo, en el caso del contexto latinoamericano, pues para ejercer el poder, ordenar, normar, seleccionar, pues todo lo que tendría que ver con la sociedad a través de la escritura, ¿no? Pero también la ciudad letrada contribuyó a la emancipación, ¿no? de la corona española, en fin, que la ciudad letrada, o a través de esta ciudad letrada se ejercía el poder, ¿no? Bueno, también otros casos de cómo el poder es ejercido a través de la literatura, por ejemplo, cuando se exaltan, toda esta exaltación nacionalista, y unos casos concretos los pude leer, los pudimos observar, por ejemplo, en la guerra de las repúblicas que conformaban la Yugoslavia, con los serbios, los croatas, como la literatura o muchos líderes nacionalistas serbios apelaban a textos literarios del pasado que exaltaban este nacionalismo, ¿no? O a la imposición de repertorios, es decir, se impone un cierto tipo de literatura en la Unión Soviética, el realismo social, ¿no? Y de ahí, bueno, otras expresiones son marginadas, y es finalmente este realismo social es una forma de ejercer el poder a través de la literatura. Y un caso concreto, la literatura inglesa durante la expansión del Imperio Británico jugó un papel importantísimo en la transmisión de los valores y de los modelos de conducta del colonialismo, ¿no? Y eso lo voy a comentar más adelante, ¿no? Pero también el poder se ejerce sobre la literatura, y los casos los conocemos a través de la censura, de la persecución, de la quema de libros, de la autocensura. Es decir, el poder que se ejerce sobre la literatura es totalmente paradójico, ¿no? Porque por un lado el libro, como decía, no ocupa una posición social relevante. Sin embargo, todas las dictaduras, todas las formas de gobierno autoritarias, una de las primeras cuestiones que atacan es precisamente la producción literaria o de libros, ¿no? Bueno, entonces el poder se ejerce a través de la literatura, el poder se ejerce sobre la literatura, pero también habría que pensar que la literatura tiene un poder que ha sido representado en distintas obras. Por ejemplo, Cervantes y Flaubert son los casos paradigmáticos. Alonso Quijano lee un montón de novelas caballerescas, y bueno, esa literatura de la imaginación, pues transforma su forma de relacionarse con la realidad, y empieza a comportarse como un caballero, ¿no? Como un hidalgo. Y Gustave Flaubert con Madame Bovary, que más o menos sucede lo mismo con Madame Bovary, que lee mucha literatura romántica, sentimental, caballeresca, y bueno, anhela tener ese tipo de relaciones en la vida real, también lo que le cuesta, pues, este final fatal tanto a Cervantes como a Madame Bovary, ¿no? Este es el poder performativo de la literatura que habla Manuel Asensi, entre otros autores, y que podríamos ubicar este poder que tiene injerencia en el plano tanto del sujeto. Michel Petit y Colasanti, una escritora venezolana, han explorado mucho esto en la lectura con niños en situaciones de crisis y conflictos, y cómo la literatura pues resulta fundamental para que estos niños hablen sobre lo que sienten, sus emociones ante situaciones de crisis y conflicto. Y la otra, el poder performativo de la literatura, también se expresa en los sujetos transindividuales, como lo dice Goldman, es decir, en los grupos, ¿no? En ciertos grupos
también hay un poder ahí performativo de la literatura. Y finalmente otra dimensión de la literatura y el poder es que la literatura o muchos casos de la literatura se convierte en un discurso de resistencia, un discurso subversivo o un discurso que va contra la historia oficial, sea de manera clara, documental, como podría ser en la literatura testimonial, o a través de la literatura fantástica, de ciencia ficción. Estaba pensando en George Orwell, por ejemplo, cómo crea este tipo de discursos más subversivos, ¿no? Bien, finalmente, para Elias Canetti, el escritor es responsable de producir metamorfosis y de custodiar las metamorfosis de la tradición. En este sentido es lo que se plantea un poco anteriormente, es decir, este escritor produce transformaciones, metamorfosis al nivel individual o al nivel social, pero también el escritor es el encargado de custodiar, de conservar esas metamorfosis que se han constituido con la tradición literaria, ¿no? Robert Forrest Wallace dijo aquí, no recuerdo muy bien si fue él quien lo comentó, pero me parece muy acertada esta idea de la literatura. Robert Forrest Wallace, el escritor norteamericano, dice que la literatura cumple dos funciones esenciales. Una, la literatura puede consolar a todas aquellas personas perturbadas por problemas como la violencia o la injusticia o problemas de frustración, es decir, uno puede encontrar refugios en la literatura, pero la otra función de la literatura es precisamente también perturbar las conciencias de las personas situadas en un pensamiento fanático, en zonas de confort, en una vida rutinaria, frustrante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esas posibilidades las encontramos en la literatura. Yo quisiera centrarme para hablar un poco ejemplificar lo que acabo de comentar en una novela extraordinaria que es poco conocida en el mundo hispánico, pero que es de verdad una joya, es una obra que se publicó en 2006, es de un escritor neozelandés que se llama Lloyd Jones y la novela se llama El señor Pip. Bueno, quizá alguno de ustedes las conozca, pero a mí me parece, me dejó sorprendido esta novela y sobre todo ayuda a explicar mucho lo que sucede y cuál podría ser la función social de la literatura, más bien la sensibilidad literaria ante situaciones extremas o de violencia extrema, ¿no? Lloyd Jones, este escritor neozelandés, en lugar de enfocarse en plasmar las consecuencias adversas de la literatura en el lector, como lo habían hecho Cervantes o Flaubert, entre otros autores, es decir, cómo los lectores finalmente sufren las consecuencias de ese poder de la literatura. Lloyd Jones más bien plantea una trama en la que destaca múltiples formas en las que la literatura, su lectura y su escritura resultan provechosas para varios personajes que se encuentran situados en medio de un conflicto armado. Jones aborda desde distintos ángulos las posibilidades que otorga la literatura en tales condiciones. Como señala Paloma Fresno, la novela parte pues del cuestionamiento de la utilidad de la literatura en contextos marcados por el conflicto. Jones desarrolla la trama en Bougainville, una isla de Papúa Nueva Guinea, en la que estalla una guerra civil que provoca la salida de muchos habitantes, entre ellos la de todos los profesores de esa pequeña isla. Las escuelas se cierran y los infantes tienen que permanecer en sus casas sin poder continuar con su formación. Esta novela es narrada por Matilda, una adolescente de 13 años que en principio resiente las consecuencias de la guerra porque su vida cotidiana se altera con el cierre de la escuela y por la presencia constante de hombres armados en su villa. Posteriormente, Matilda sufre el sinsentido del conflicto cuando pierde a dos de sus seres queridos. El señor Watts, por otra parte, es el único blanco que no abandona la isla.
viendo la circunstancia en la que se encuentran los infantes y adolescentes, decide hacerse cargo de su educación. Pese a que carece de alguna experiencia como profesor, encuentra en la novela Grandes Esperanzas de Charles Dickens el texto y el pretexto idóneo para desarrollar sus clases e intentar restablecer la vida cotidiana de la comunidad. Es decir, restablecer estos lazos sociales a través de la escuela. Y bueno, lo único que conoce bien el señor Watts es Grandes Esperanzas. Él nunca ha dado clases. Él se queda en la isla porque él es un inglés que llega ahí a la isla, pero su esposa, su mujer era nativa de esa comunidad y bueno, decide quedarse ahí. Ella ya había fallecido, pero decide quedarse con los habitantes de esta villa. Este clásico de la era victoriana, Grandes Esperanzas, le sirve al señor Watts para hablar del mundo exterior, de las palabras que lo definen y de las extrañas costumbres de los personajes de la novela. Digo, extrañas costumbres de los personajes de la novela para los nativos, es decir, pues todo lo que narra Charles Dickens en su novela les resulta sumamente extraño a los niños y niñas que asisten a sus clases. Pero también en un plano personal al señor Watts le sirve para recuperar parte de su pasado y reafirmar pues también parte de su identidad, afirmarse a un mundo conocido. El mundo ese que ya comentaba del Imperio Británico, la expansión del Imperio Británico. Sí, vamos cerrando, por favor, doctor. Sí, bien. Bueno, para ir adelantando, comentaba que Paloma Fresno Calleja identifica estos procesos al reflexionar sobre el arte, la narración y el poder de la imaginación como técnicas de supervivencia en tiempos de conflicto. Para el señor Watts, la novela se convierte en una fuente de conocimiento y una válvula de escape. Posteriormente, esta novela ocupa el centro del proceso de aprendizaje y se transforma en un pretexto cuando el señor Watts incorpora a las clases las historias y los conocimientos de los familiares y de los estudiantes. Otro momento de creación sucede cuando los rebeldes visitan la villa y quieren conocer la identidad de un personaje en la novela que se hizo muy popular ahí entre los habitantes de la villa, pero que es un personaje de ficción, es decir, el señor Pip es un personaje, ¿no? Y bueno, para ir acabando, había mencionado que Matilda es la narradora de esta historia. Es a través de la narrativa, es decir, de contar esta historia que encuentra una forma para superar ese pasado traumático en el que no solo hay pérdidas materiales, sino también personales, cuando los rebeldes ejecutan a su madre y al señor Watts. Matilda pone énfasis en esta necesidad de autoafirmación a la hora de narrar su historia en primera persona, haciéndolo desde una posición madura y alejada de la ingenuidad y del idealismo que comparte el personaje Pip. En este sentido, también es significativo que Matilda elegirá como profesión, ya cuando es grande en la novela, a la literatura y dedicará su tesis de doctorado al análisis de la novela, ¿no? Cierro pues con estas palabras de Viviana Betancourt y Erika Araiza. Dice, la literatura no solo nos amplía nuestros horizontes cognitivos, no solo desarrolla nuestro intelecto, también afecta nuestra sensibilidad, nos dispone a experiencias estéticas y a realidades humanas que afloran, interrogan y conmocionan nuestra posición estética. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias, Diana. Gracias, doctor Carbó, por esta reflexión y esta recomendación de esta novela que por mi parte yo desconozco y ojalá que todos podamos también tener acceso. Al final es un Misanabim, una novela nos lleva a otra novela, esa novela nos lleva a otra novela y al final incluso nos lleva hasta la escritura, ¿no? Ese es el magnífico, la magnífica cinta de Moebius que no para de la literatura. Doy la palabra ahora y con mucho gusto a Pablo Piceno. Me permito leer unas líneas de su semblanza. Nació en Wolfsburg, Alemania, el 28 de diciembre. Es muy joven,
Es poeta, naturalizado mexicano. Estudió literatura y filosofía en la Universidad Iberoamericana Puebla. Es egresado del taller de creación literaria de la Fundación de Letras Mexicanas. Colaborador en Casa del Tiempo, Crítica, La Cigarra, Laberinto, Literal Magazine, Opción, entre otros. Fue becario del FONCA en el programa de Jóvenes Creadores. Premio Nacional de Poesía Joven Elías Landino 2018 por su obra publicada, La Castellana Errante, y parte de su obra poética también se encuentra en las antologías como Poetas Parricidas, Generación entre Siglos, publicado por Cuadribio, y Los Reyes Subterráneos, 20 Poetas Jóvenes de México, editado por La Bella Varsovia. Pablo, es un gusto que estés con nosotros. Te cedo la palabra. Gracias, Diana. Pues después de lo que dijo el doctor Sánchez Carbó, no sé qué puedo decir yo, pero bueno, preparé un texto, espero que no sea demasiado largo, y bueno, lo voy a leer. Lo titulé Apuntes sobre el umbral del dolor que es un tropo. Como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras, otros sueños sin dolor y sin muerte. Como quien dice nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. Es un poema de Suzanne Tenon que se llama Fundación. ¿Se puede hablar de la oscuridad sin dotarla de luz? Para quienes se han abocado a la escritura, la tentación de redimir la historia, de moralizarla, particularmente cuando el sustrato que la contiene es angustiante, de una atrocidad inhumana, es enorme, magnética. Acabamos por sucumbir ante ella por una suerte de fe inoculada desde la infancia, casi un atavismo, o porque nosotros mismos nos negamos a mostrar el horror sin reservas. ¿Cómo puede ser que la desgracia lo consuma todo, que la literatura se quede ahí indefensa, a las puertas del infierno reproduciéndolo, sin militar entre sus páginas en su contra, incurriendo por necesidad en la incorrección política de la ya consabida superación de la ficción, en la que la realidad incurre sin pedir permiso? El vencer esa tentación de la cursilería o la vuelta de tuercas pedagógica, la redención de la historia, ¿acaso tenga que ver con la fidelidad a sí mismo? A la historia que uno mismo recorrió, en la que la lluvia, el torrente de la impiedad no es campo nunca, en la que no hubo misericordia ni cuando se encontraba el niño orinándose de dolor en el suelo tras tanto martirio. Tiene que ver tal vez con el vértigo que conlleva la escritura, aquella que se apodera de uno mismo y lo obliga a escribir, a quemar las naves sin guardarse nada, sin conmiserarse, sin miedo a que lo que se diga vuelva a la vida insoportable, por traicionar el pacto del inconfesable, del foro interno enmudecido por el cerrojo de la lucidez y el intento de hacer la vida algo más transitable. Quien relata una historia ajena probablemente se vea menos implicado en la fidelidad al hecho, no a las partes que lo conforman, sino a la veracidad de su sustrato, la profundidad del duelo. Hondo es el pozo del tiempo, decía Thomas Mann, y el pozo y su oscuridad no la puede narrar nadie mejor que quien lo lleva adentro. Milenios han pasado para que quienes han padecido el horror más abyecto sean capaces de hablar por sí mismos. Corrijo, para que el mundo inhabitable para ellos al menos les prepare un lápiz y un papel para dibujarse. Nada más, pero nada menos tampoco. Cito: la noche de mi cumpleaños es la noche más calurosa del año. Decido no trabajar, pero sí pasar un rato a saludar a mis compañeras. En el camino un cliente me hace una propuesta encantadora y acepto. Cuando finalizo las busco en el territorio habitual y las encuentro rodeadas de una caravana de universitarios que festejan que uno de ellos se ha recibido. Todos niños bonitos pintados como travestis, en una de esas obscenas camionetas 4x4 compradas por sus padres gracias al sudor de los pobres. Están todos borrachos, festejando y gritándonos los peores insultos que se le pueden dedicar a una persona. A su paso nos riegan con cerveza, aceleran, dan la vuelta completa al parque y vuelven dispuestos a una nueva vejación. Nosotras somos pocas, y a cada segundo nos ponemos más nerviosas y presentimos que todo va a terminar mal. Decidimos escondernos detrás del carrusel, tomar algo fresco en alguno de los carritos en silencio para no hacer más palpable el lastre de nuestro hastío. Yo pregunto en voz alta, ¿no los matarían a todos?
Angie dice, yo los cogería con un hierro caliente antes. Sandra asiente con la cabeza sin poder decir una palabra por el miedo y la impotencia. Así era la rabia que habían inoculado en cada una de nosotras. Tomar la ciudad por asalto, ese era nuestro anhelo. Terminar de una vez con todo aquel mundo fuera de nuestro mundo, el mundo legítimo, envenenarles la comida, destrozar sus jardines de césped bien cortado, hervir el agua de sus piscinas, destrozar a mazazos esas camionetas de mierda, arrancarles del cuello esas cadenas de oro, tomar sus preciosas caras de gente bien alimentada y rayarlas contra el pavimento hasta dejar expuestos los huesos. Me pregunto qué habría pasado si en vez de mandar la rabia a lo más hondo de nuestra alma travesti, nos hubiéramos organizado. ¿Qué pasó en cambio? ¿A dónde nos llevó tragarnos el veneno? A morir jóvenes, porque salvo en esos súbitos arrebatos fratricidas, las travestis no matábamos ni una mosca. Camila Sosa Villada, Las Malas. Las Malas es una novela autobiográfica de la escritora trans argentina Camila Sosa Villada, en la que narra su transición no solo física, sino más aún mental, espiritual, hacia la liberación de su cuerpo, el viaje de vuelta, de cuya isla fue desterrada apenas nacer al mundo, es decir, con la primera manifestación de su conciencia. Es la historia, diría Bakhtin, carnavalesca del cuerpo celebrativo y el cuerpo doliente, de una comunidad de prostitutas travestis arropadas por la tía Encarna, amazonas transidas de violencia y permanente anulación de su persona, por cuya reivindicación deben pagar con la vida misma, con la proscripción de la ciudad santa, con la negación de la propia identidad. En ella se narran episodios tan desgarradores como la violación de la protagonista por dos cocainómanos que introducen una botella de cervezas y osamentas de animales en sus miembros, golpizas al borde del asesinato por parte de sus clientes, humillados por el rechazo a la satisfacción, hasta la trágica muerte de la tía Encarna junto con su hijo adoptivo, a quien llamara el brillo de los ojos, asfixiados con el gas que dejó abierto en la pensión intencionalmente. Y sin embargo es, en palabras de la propia autora, un libro cómplice que anestesia la culpa de una sociedad que pretendió mi cadáver y el de muchas, y que aún lo pretende. Un libro que tapa una falta de cultura y es cómplice porque no cuenta ni el 10% del horror que fue ser travesti hace 25 años. Para formarse en la fila de la cultura hace falta preservar la razón, callar lo que dinamitaría sus cimientos o los propios, que los blancos activos de un texto, las ausencias que denotan una presencia, se nos queden viendo, centenares de ojos ciclopéicos heridos por nadie, pidiendo venganza desde el pozo sin fondo de la barbaridad. Si las palabras tienen peso histórico, peso político, y este no puede ser obviado y recurrirse a la lírica metafísica y bella como si no hubiera pasado tanta agua y tantos muertos debajo del puente, entonces hay solo dos vías posibles, aunque cada quien quiera ir por donde se le antoje y crea todavía en el sentido lógico de las palabras. 1. Escribir a partir de ahora de una suerte de Kairos Paulino invertido. A saber, Pablo pensaba en el hombre nuevo sobrevenido con la resurrección de Cristo que habita el tiempo de la gracia, donde hacer el bien es una carga ligera prácticamente inexistente, y la tensión por la segunda venida del Mesías redimensiona la vocatio, la eclesis cristiana, donde todo lo que se hace y se es fuera del ser llamados al reino e impedir la llegada del reino a la tierra carece de importancia y más vale vivir como si no se lo fuera. Escribir a partir de ahora, decía, será, sin Mesías por venir, escribir en el tiempo de la desgracia, donde no se puede volver la vista atrás, como en el ya tan comentado dibujo del antinazi Paul Klee, Angelus Novus, o como Rulfo dirá años después, así nos han dado esta tierra, y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta, pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Hablar sobre la tierra dada como se nos dio o se nos quitó en su defecto, los intersticios del lenguaje mostrando sus hilos, sus costuras y diciendo por aquí no o diciendo solo por aquí. 2. Escribir no será necesariamente escribir sobre el tiempo de la desgracia, pero sí asumiendo el peso de las palabras que conjuraron la desgracia, que como enseñó Primo Levi y en otro sentido Hannah Arendt, fueron banalizadas al grado de invocar la muerte y posibilitar mundos de barbarie hasta entonces inimaginables, de la libertad radical donde el mal habita. O como dijo alguna vez Herta Müller, cuya obra no se despega merodeándolo de aquel cadáver que los totalitarismos aventaron a la puerta de su casa, obligándolo a darle sepultura, memoria o hacerles de samaritana sin deberla ni temerla. Jedes Wort weiß etwas vom Teufelskreis. Cada palabra sabe algo del círculo infernal. Lo ha tocado o ha tocado a quien ha tocado el círculo que han tocado todos. Es un goim impuro y no hay ya piscina para las abluciones,
para lavar la sangre de inocentes, paños para secar como la Magdalena el rostro del siervo dolido. Hay que avanzar como Abel con la marca de la impureza existencial, de que en el mundo se descuartizan rostros y se disuelven cuerpos en ácido, y aún así amanece y anochece y nace gente y se casa y muere. Cito: en el cuerpo donde todo tiene un precio fui un mendigo, de rodillas espié por la cerradura, no al hombre que se bañaba, sino la lluvia que caía sobre él, cuerdas de guitarra que se reventaban sobre sus hombros abombados. Él estaba cantando, por eso lo recuerdo. Su voz llenó mis entrañas como un esqueleto. Incluso mi nombre se arrodilló dentro de mí y pidió ser perdonado. Él estaba cantando, es todo lo que recuerdo, porque en el cuerpo, donde todo tiene un precio, yo estaba vivo. No sabía que había una razón mejor. Aquella mañana mi padre se detendría, un potro oscuro detenido en la lluvia, para escuchar mi apretada respiración detrás de la puerta. Yo no sabía que el costo de penetrar en una canción era perder tu camino de regreso, así que entré, así que perdí, lo perdí todo con mis ojos bien abiertos. Se llama Umbral, el poema de Ocean Vuong. Según sostiene Adrienne Rich con toda lucidez en su ensayo Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, cito: las mujeres son todas de manera distinta y en diferentes grados víctimas de la explotación sexual, y parte del problema de nombrar y de conceptualizar la esclavitud sexual de las mujeres es la heterosexualidad obligatoria. La heterosexualidad obligatoria simplifica la tarea del canalla y del proxeneta en los círculos mundiales de la prostitución y de los locales eróticos, mientras que la intimidad de la casa conduce a la hija a aceptar, entre comillas, el incesto o violación por parte de su padre, a la madre a negar lo que sucede, a la esposa maltratada a continuar con su esposo abusivo. Amistad, entre comillas, o amor, es la táctica fundamental del canalla que se dedica a llevar al proxeneta a la chica desorientada o a la que se ha escapado de casa para que madure. La ideología del amor romántico heterosexual que refugia desde la infancia en los cuentos de hadas, la televisión, el cine, la publicidad, las canciones populares, los cortejos nupciales, es una herramienta en las manos del canalla que éste no dudará en utilizar. El adoctrinamiento infantil de las mujeres en el amor como emoción puede ser en general un concepto occidental, pero una ideología más universal conecta con la primacía y lo que hay de incontrolable en el impulso sexual masculino. Cierro cita. Aunque pareciera no querer llegar a ningún punto o ir a la deriva, con esta acumulación quiero decir en otras palabras que la historia del dolor, de la miseria, es siempre la misma. El mundo dolido duele por todos los flancos, y todos ellos se acaban encontrando, trenzando el paño de la historia subalterna, subordinada, del que emana sangre a borbotones, tanta que ya no se logra distinguir o no importa de qué hilo proviene, de qué pinchazón. Algo así dice Virginie Despentes del apartamento en Urano de Paul B. Preciado, un hombre trans educado por el Opus Dei, que hace honor a lo que los latinos decían corruptio optimi, pésima, que no tiene sede en la tierra, no tiene dónde reclinar la cabeza y por eso, como diría Yahvé, escribe porque no tiene una casa y está buscándola. Dice, esta es también la historia del fin de las democracias en Occidente, de cómo los mercados financieros han descubierto lo bien que pueden funcionar dentro de regímenes autoritarios, mejor incluso que dentro de las democracias, pues atados de pies y manos consumimos mejor. Y es también la historia de los refugiados retenidos en campos de asentamiento, o asesinados en el mar, o abandonados a la miseria en ciudades opulentas que se proclaman herederas del cristianismo. La miseria es como un camión que puede lanzarse sobre ti, agarrarte y aplastarte en cualquier momento, y tú no lo olvidas. Si la posibilidad de aproximarse a la verdad de la existencia, o a la no mentira, como diría Olvido García Valdés, una poeta española, la da la literatura, pero lejos de sí misma, lejos de su estado actual, en destierro permanente de sí, fuera de sí, contemplando la posibilidad de decir sin decirse en otros registros, es irrelevante abandonar el cuerpo de la literatura como hasta ahora la conocemos, que es más bien un cadáver. La resistencia a él es necedad. La primera vez que escuché hablar de Camila Sosa Villada estábamos en un taller de poesía que yo creía impartir. Era el último día. Habíamos acordado un intercambio de regalos por Navidad, algo que consideráramos representativo de la persona otra, cuyo nombre hubiera aparecido en nuestro papelito durante el sorteo. Nada resulta más relevante que Valeria sentada abriendo su regalo para Teresa, que por entonces estaba por empezar o tal vez ya estaría desarrollando un taller de tango para mujeres en el penal de San Miguel.
Corpulenta, pero pequeña de ánima, con miedo a mostrar sus poemas, Teresa nos había hecho conmovernos más de una vez por la sencillez de sus palabras que cargaban penas, o mejor, las descargaban después de años de llevarlas a cuestas. Poemas sobre el amante que te suelta al abismo con desdoro, sobre el rechazo del propio cuerpo, el gusto culposo y vomitivo por los alimentos y la castración de los cánones estéticos en los que no se encaja nunca. En secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, diría Juan de la Cruz. Valeria cuenta brevemente quién es Camila y cómo supo de ella y empieza a leer extractos de las malas. Como si no pudiera más que eso, como si al enunciar la verdad que en esas páginas habitaban se le fuera la vida. Muy pronto Valeria empieza a llorar, se le corta la voz, debe detenerse. Lo que quiere leer le provoca una amargura infinita y sin embargo es Cassandra por milenios de su oída apuntando hacia sí misma, rompiendo un pacto de civilidad, rompiéndonos a nosotros con ella. Nunca antes había visto a alguien leer así, hirviendo por dentro, pero harta de tener la lengua pegada al pavimento y en ella la figura histórica de la mujer, de los seres oprimidos por milenios, tomando al fin la palabra. Días después descubrí que se trataba de un patrón común. La misma Camila Sosa no puede leer ni sus obras, ni los poemas de Sharon Olds o Rich o Szymborska, a quienes tanto admira, sin romper en llanto. Tampoco Ocean Vuong, el poeta y narrador estadounidense de origen vietnamita, que en su obra revela el umbral del cuerpo de un homosexual partido por el medio, desequilibrado en su psique por la imposición heteronormativa, por el deseo violento de imponer la unidad en un mundo inextricablemente diverso. Su voz es un hilo delgadísimo que se quiebra cada tanto, otro más del pañuelo de la historia de los subalternos, que apenas si fue capaz de poner por escrito el infierno que habitó, que le habita todavía por poco que se descuide, pero es al fin un oprimido hablando por sí mismo y no siendo referido en tercera persona. Así Camila, así Preciado, así Adrienne Rich, tantos y tantas cuyo nombre estaba borrado del libro de la vida, de la alta cultura, de la existencia misma. Termino. Fiat Justitia pereat mundus, rezaba el lema de Fernando I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y al respecto decía Kant en su Paz Perpetua siglos más tarde: aunque todos los sinvergüenzas del mundo perezcan por ella, que reine la justicia, que ese imperativo y no otro rija la literatura de hoy día, que hable quien tenga que hablar, que recomponga el canon, que se haga a un lado quien lo sabe hacer muy bien, pero no supo ver por muy cerca que estuviera cuantos estuvieron silenciados y padecieron el escarnio público, el ser proscritos, por cuyo desamparo se beneficiaron los primeros. Ya hablaron muchos tanto, ya hablamos, deslactosando la historia, haciéndola digerible para los potentados. Ay de mí, qué malos fueron nuestros antepasados, qué bonito este libro, cuántos acaban amando los hijos de los esclavos, en fin, que ya vendrán otros tiempos. Fiat Justitia, fiat veritas pereat mundus, y aunque todo lo que hay quede asolado. Gracias Pablo, como siempre nos ha conmovido. Nos quedamos también con más lecturas, esa novela que se antoja muchísimo de Camila Sosa, que además acaba de recibir el premio, ¿no?, a mejor novela. Al final, pues decían que uno de los secretos de la escritura creativa está en desarrollar la destreza del gusto también por lo desagradable, que es tan natural a la humanidad. Estoy escuchando. Y bueno, y al mismo tiempo es la lectura de la literatura también genera alivio y decían evita catástrofes. Le cedo ahora la palabra a Fernando Ríos y Valles. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Leo brevemente unas líneas. Tiene un posgrado en teología con especialidad en teología pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Obtuvo el bachillerato pontificio en teología por la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia y una maestría en gestión del desarrollo social por el Colegio de Posgrados. Es licenciado en filosofía, título que obtuvo tras defender una tesis sobre un acercamiento al compromiso por la solidaridad y la justicia en Albert Camus. Actualmente es candidato a doctor en Economía Social Solidaria por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y realiza una investigación sobre el aporte y los desafíos de la economía social solidaria en la reconstrucción del tejido social.
Ha trabajado durante varios años en diferentes proyectos pastorales vinculados a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo y en proyectos de desarrollo humano y comunitario en México, Colombia y España. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias al equipo de investigación del Ibero. Un gusto estar con el doctor Carbó, con Pablo Piceno, para compartir un tema apasionante, ¿no? Algo que nos calienta la mente, el corazón, este desgarro, pues, existencial al ver tanto dolor y sufrimiento. Quisiera partir de un caso concreto de alguien que me ha provocado mucha reflexión, que me ha apasionado sobre este compromiso literario por narrar el mundo herido, por provocar esa resiliencia, por convocarla, que es Albert Camus. Entonces me voy a permitir compartir una pequeña presentación que he preparado pues con mucho gusto para compartir un poco las ideas, ¿no? En esta misma sintonía que nos decía el doctor Carbó, de que cuando decimos literatura, no pensemos en una producción, sino en una creación, ¿no? Desde esa perspectiva, una creación gozosamente absurda, dirá Camus. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, permítanme presentar esto, nada más. Aquí está. Un momentito en lo que carga en la pantalla y me avisan, por favor, cuando ya se pueda ver. No, si lo vuelve a intentar, doctor, otra vez, por favor. Ah, ya se ve. Ahí está, ¿no? Me parece. Adelante. Pues muchas gracias. Quiero entonces abordar la creación literaria de Albert Camus. Como bien nos decían, es una creación donde influye el pensamiento, la capacidad de transformar la realidad, de expresarla, pero también es un modelo de actuación, una comprensión del mundo que Albert Camus nos da ese regalo en varias de sus obras de poder entenderlo y captarlo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es ¿por qué evocar a Albert Camus, ¿no? En estos tiempos, ya decían, se ha revalorado mucho esa novela de La Peste de 1957, pero lo que más me interesa a mí es compartir con ustedes esa capacidad para mirar, para interpretar, para narrar esa condición de un mundo absurdo, diría él, ¿no? Un mundo herido, en nuestro tema de esta semana de investigación. Creo que la vigencia y la pertinencia de este contexto de pandemia es la capacidad de narrar lo que dice él, un mundo admirable y herido. Y vean en la conclusión de esa novela de La Peste, donde el personaje principal, el doctor Rie, está encargado ahí de varios equipos de combatir esta peste bubónica. Fíjense qué bonito lo narra, ¿no? Es el doctor Rie decidió dejar de redactar la narración que aquí termina, por no ser de los que se callan para testimoniar en favor de los apestados, para dejar por lo menos el recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha, y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los humanos más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y esto a mí me encanta de Albert Camus, ¿no? La capacidad de ver más cosas dignas de admiración que de maldición, ¿no? En una situación tan complicada como una peste, con tantos muertos, con tantos fenómenos de corrupción, de mentira, ¿cómo poder tener una mirada creativa que sepa rescatar aquellas cosas más dignas de admiración? Entonces, esto, a pesar de que se le considera un filósofo del absurdo, que él no estaría de acuerdo, en fin, es alguien que ve esa parte apasionante, esa sed de felicidad, esa capacidad de lucha, de solidaridad, ¿verdad? Esta persona, pues le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1957 por una gran capacidad literaria a través del ensayo, de la novela. También realizó obras de teatro como Los Justos, que voy a compartirles un pedacito más adelante,
pero fue un periodista súper comprometido, donde expresaba sus ideas filosóficas, también tuvo algunos ensayos filosóficos, pero no considerados filosóficos, pero lo más importante es, para mí, su testimonio de vida, su testimonio de rebeldía frente a un contexto muy complejo entre las guerras mundiales, como podemos ver. O sea, en el mundo herido que le tocó a él vivir, la Primera Guerra Mundial le quita a su padre, ¿verdad? Desde muy pequeñito, vive en toda la colonización, todo este pensamiento colonial francés desde Argel. Él comparte la vida de los pobres en un barrio marginal, tiene amistad con todos esos musulmanes, pues marginados, despreciados por aquel contexto franco-argelino, ¿verdad? Y esto le va a marcar el corazón, el pensamiento, toda esa injusticia, esa discriminación colonial. Luego, en carne propia, va a sentir ese mundo herido cuando le da tuberculosis de adolescente, ¿verdad? Su pasión del fútbol se tiene que ver interrumpida, sus clases, tiene que estar hospitalizado en soledad, además con la pobreza encima. Entonces, esta experiencia vital en carne propia va a ser como un filtro y una sensibilidad literaria que nos va a regalar pues una mirada al dolor, al sufrimiento de las personas, desde su propio desgarro, por decir, soy un joven que quisiera disfrutar de la playa, de los amigos, del fútbol, y pues me toca estar encerrado con una desgracia encima. También va a vivir muchas rupturas amorosas. Su primera esposa resulta cocainómana, intenta sacarla de la droga, no puede, se divorcian, tiene varias experiencias de esa sed de amar y de la dificultad, a veces la enorme dificultad, pues de amar plenamente como quisiéramos desde el fondo del corazón, ¿no? Algo que le toca muy duro es también esa ruptura, digamos así, amorosa con el Partido Comunista. Es un intelectual comprometido, pero va a tener diferencias justo por defender, por estar en contra de la discriminación que hace el Partido Comunista por intereses políticos de frente a sus amigos, a su gente de Argelia, de los musulmanes, ¿no? Siendo él de ascendencia francesa. La Segunda Guerra Mundial lo va a marcar, es como una gran peste que él va a sentir, millones de muertos, en fin, todo lo que sabemos de la Guerra Mundial, y algo con lo cual él va a comprometerse desde su ámbito literario y periodístico es la Guerra de Argelia, en 1954. Y muere trágicamente, absurdamente, en un accidente automovilístico. Se estrella su coche y bueno, ahí termina esa vida, pero no su legado. ¿Cómo mira e interpreta el mundo herido? Que nos pueda dar luz en este conversatorio. Bueno, yo rescataría desde un esquema que me inventé al roce con su obra, con su vida, cómo hay en ese cuadro verde un enorme deseo de felicidad. Albert Camus parte de ese deseo de ser felices, de experimentar el placer, de encontrar esa plenitud humana, ¿verdad? De encontrar vida, amor, libertad, inocencia, belleza, esa claridad racional, bondad. Todos tenemos una sed, ¿no? Una sed muy fuerte de encontrar esa felicidad, pero a la vez ese cuadro rojo, en la vida se nos hace presente tarde o temprano ese choque con el dolor, con el sufrimiento, a veces cuestiones físicas de enfermedad, pero a veces crímenes, injusticias, maldad, como la guerra mundial, como la pandemia. A veces es una cuestión más emocional, psicológica, una rutina, un tedio que nos invade, confusión, caos, cuestiones de esclavitud, es decir, el mal físico, moral, ¿verdad?, que se nos viene encima, y entonces genera algo que Camus habla como un absurdo, ¿no? Esa situación límite, que no sé si te ha pasado cuando sientes ese desgarro en el alma, amas mucho a alguien y te dan un diagnóstico fatal, tiene tantos días de vida, tantas semanas, te rompe el corazón, es ese desgarro de no lo puedo creer, tiene mucho que ver con ese shock que dices, no puede ser cierto, ¿no? Este deseo, este choque entre el deseo de felicidad y el dolor, el sufrimiento, que genera esta situación límite que nos empuja, si somos conscientes, si no nos evadimos, si no perdemos la conciencia, que es la propuesta de Camus, si no caemos en esa desesperación, pues tenemos que tomar una decisión, una opción. ¿Qué hacemos
con esta situación de absurdo, con esta situación límite, cuando te das ese diagnóstico, ¿no?, de que tu padre tiene una enfermedad terminal, en fin, un hijo que lo tienes en brazos, enfermo, ¿qué hacer, no? Entonces, Albert Camus dice, bueno, hay opciones. Una sería evadirnos, ¿no? El suicidio físico. Es insoportable esto que estoy viviendo, no aguanto más, y bueno, se corta la vida, ¿no? Se corta la conciencia porque no se soporta esa existencia tan desgarrada por el mal, en choque con lo que deseamos, con lo que amamos, con lo que vivimos. Otra opción para Camus, que no la recomienda él, que la combate, es el refugio del consuelo, la esperanza en un más allá, en un cielo, en una razón de la historia, ¿no?, en ideologías, porque dice que es de alguna manera renunciar, no ser honesto con la realidad, no ser honesto con esta situación absurda y de límite, ¿no? Entonces, Albert Camus, por eso plantea en su obra El mito de Sísifo, que es una de las frases con las que a veces más se recuerda a Camus, dice, la pregunta filosófica más importante, la única por la que vale mucho la pena preguntarse si nos tenemos que suicidar o no. Ante este desgarro, ante esta condición humana, ¿vale la pena suicidarse o no? Es decir, es el sentido de la existencia, es la capacidad de dotarle de un sentido, de una vitalidad, siendo honestos con la realidad, qué hacer con esta existencia, ¿no? Y entonces él va descubriendo, optando, su propia vida lo va llevando a rebelarse, a no suicidarse, al ver tanto desgarro emocional, pero a no pues desentenderse de la realidad. Y entonces él es ateo, él no es cristiano, no profesa una religión, y se va a rebelar contra ese caos, contra esa situación límite, contra todos aquellos elementos que generan ese absurdo, mediante una moral atea, es decir, una capacidad de poner en juego nuestro dinamismo amoroso, nuestra capacidad de solidaridad, nuestra justicia, nuestra afirmación de algunos valores básicos como la vida. Y esta lucha es para él el camino, la respuesta hacia algo que me interesa resaltar mucho en este conversatorio, algo que Camus denomina a una extraña paz y felicidad que surge al enfrentar y combatir el absurdo, ¿verdad? Esa extraña paz y felicidad que él reflejaba en esos equipos médicos, en el doctor Rie, combatiendo, casi sin mucho motivo de esperanza, pero le daba fuerza esa experiencia de ver al otro y ayudar hombro a hombro a combatir el mal para tratar, ¿no?, de paliar la enfermedad. Desde este ángulo, desde esta perspectiva, pudiéramos identificar su obra. Ahí están varias de sus obras literarias, ¿no? Algunas que hablan más de esa experiencia de Albert Camus, de descubrir esa pasión por la vida, esa sed de felicidad, de placer. Otras más que narra, nos comparte ese desgarro de dolor, de sufrimiento. Y otras donde él está poniéndonos en juego esa capacidad que nos decía el doctor Carbó de perturbar las conciencias, ¿no? De ser un aguijón que nos despierte, ¿verdad? La peste, los justos, el estado de sitio, el hombre rebelde, para despertar esa conciencia frente al mal, al dolor, ¿verdad? Para no rendirnos como humanidad, aun si no tenemos una fe trascendente, ¿verdad? Y él además concluye su vida con un compromiso político, literario, periodístico muy fuerte, ¿verdad? En varios escritos, obras periodísticas, que nos lega esta visión del mundo. Bueno, todo esto, como para decir, la creación literaria en Albert Camus nos remite a una forma de rebeldía resiliente en el absurdo existencial y social. ¿Qué hace él con el mundo herido? Y fíjense lo que dice Albert Camus: el ser humano necesita exaltar la justicia para luchar contra la injusticia y crear felicidad para rebelarse contra un universo de infelicidad, ¿verdad? O sea, él va a proclamar que el goce absurdo por excelencia es creación, y va a citar a Nietzsche para decirnos: el arte, y nada más que el arte, tenemos el arte para no morir de la verdad. Es el arte de una existencia rebelde.
Y se me viene al corazón hoy en la mañana, en una de las clases allí en Libero, recordábamos con los alumnos y las alumnas el 5 de marzo del 2020, del año pasado, hace casi un año, esa megamarcha, 150,000 estudiantes de unas 80 universidades, con ese gozo absurdo, con esa solidaridad rebelde que lograron romper sus miedos, los temores de sus padres, lograron romper esas barreras entre instituciones, prejuicios, y rebelarse frente a ese absurdo, decir somos jóvenes y nos matan, ¿verdad? Tenemos derecho a vivir, a estudiar, es absurdo que no se haga nada. Ese goce, porque decían, fue una experiencia padrísima, si se volviera a dar, yo volvería a estar ahí, decía una alumna, ¿no? Es una experiencia artística en el sentido de creación, es creativa frente al caos, frente a esas verdades que si no nos morimos, ¿verdad? Si ves las estadísticas, ves la corrupción, la impotencia, es que mueres de esa verdad. ¿Qué hacer? ¿Cómo convocar ese arte de una existencia rebelde, ese goce absurdo de la solidaridad, de estar hombro a hombro, siendo mucho más que dos, ¿verdad? Convocando esa rebeldía. Y bueno, a mí un pedacito de una de sus obras, Los Justos, es una obra de teatro frente al tiranicidio, de este goce absurdo, ¿no? Me gusta porque a veces me suena un poco como una parábola que nos regaló Jesús de Nazaret, del buen samaritano le han llamado, pero Albert Camus, desde su moral atea, nos dice, la justicia es cosa nuestra, y vino un silencio, ¿no? ¿No comprendes? ¿Conoces la leyenda de San Demetrio? Y el personaje Foca le dice que no. Y entonces el personaje acá le dice, pues San Demetrio tenía una cita en la estepa con el mismo Dios, y allá iba deprisa, cuando encontró un campesino con el carro atascado en el barro. Entonces San Demetrio lo ayudó. El barro era espeso, el bache profundo. Hubo que luchar durante 1 hora, y al terminar San Demetrio corrió a la cita, pero Dios ya no estaba. Y entonces, dice Kaliayev, están los que siempre llegarán tarde a la cita, porque hay demasiadas carretas atascadas y demasiados hermanos que socorrer. Gracias, doctor. Sí, vamos cerrando también. Vamos cerrando, sí. Entonces, para Camus, a través de la obra de arte, se mantiene esa tensión frente al mundo y, por lo tanto, se mantiene despierta la conciencia y la rebelión. Y termino diciendo que es un aguijón para que nosotros nos preguntamos hoy, ¿podemos captar el arte y el gozo absurdo de la existencia rebelde en este contexto de pandemia? ¿Podemos crear o narrar esa solidaridad rebelde y resiliente frente al absurdo? Y preguntarnos, ¿nuestra existencia es testimonio de una creación que ayuda a no morir, a rebelarse, a construir solidaridad? Eso es creación literaria para mí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Además, magnífico que haya cerrado usted con este gran escritor que además va a resaltar la importancia de las humanidades, recordando que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Gracias. No sé si entre nuestros acompañantes de esta tarde hay preguntas que hacer a los panelistas, alguna reflexión o algún tema de discusión que quisieran compartirnos, pueden ponerlo en el chat. Y mientras tanto pondría una, para cerrar este maravilloso panel que nos deja tantas tareas e ideas que confrontar también. Hay dos posturas también, ustedes como lectores, como escritores, hay dos posturas. Una, que escritores como Lu Xun, que era un escritor chino, por supuesto, en 1927, dentro de la Revolución China, decía que la literatura tiene una... Dice, hay quienes sostienen que la literatura tiene una gran influencia sobre la revolución, pero en cuanto a mí lo dudo. La literatura es, a fin de cuentas, un producto del ocio que expresa la cultura de una nación. Esa es la verdad. Eso lo pone en el diario de un loco. Y por otra parte, están escritores como Stephen Zweig,
que también vivió la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y decía que él no comprendía cómo podía el mundo establecer lazos de comprensión sin la literatura, sin conocer qué producían, qué escribían los otros, ¿no? Como un absoluto reflejo de una sociedad pensante y sobre todo de una sociedad sensible. Entonces, bueno, la dejo si alguien quiere responderla, y mientras tanto invitamos a que comparta alguien también sus comentarios. Bueno, quizás sí me gustaría comentar algo, a reserva de que Pablo y Fernando pues también lo quieran hacer. Una de las grandes ganancias, por decirlo de alguna forma, de la literatura fue precisamente esta posibilidad de ganar su autonomía relativa. Es decir, ¿en qué sentido hablo de autonomía relativa? Esta idea de la literatura autónoma que se fue configurando por los hechos histórico-políticos de Francia del siglo XIX y después que se expandieron a nivel mundial, bueno, le permitieron a la literatura emanciparse, por ejemplo, del mecenazgo, es decir, de depender de alguien para escribir, de cierta posición para poder escribir, y convertir a los escritores en una suerte de profesionales de la palabra, ¿no? Me parece que es una de las grandes ganancias de la literatura, es decir, que cabría en esta posibilidad de que, bueno, pues la literatura se vuelca sobre sí misma. A la literatura pues obviamente no le interesa la revolución ni la realidad social, sino únicamente el manejo del lenguaje, es decir, y un poco vincular también en esta emancipación económica, pues también emanciparse de lo social. Esa es una de las grandes ganancias de la literatura. No obstante, pues también se convirtió en una herramienta y en una forma del discurso un tanto también aburguesada o que los burgueses retomaron para refrendar ese papel de la literatura. Es decir, la literatura no tiene que ver con la sociedad, la literatura tiene que ver con la literatura, y perdió esa vinculación social. Obviamente que hay luchas y posturas de lo que es la literatura, porque pues había otros escritores que sí tenían esta vinculación, ese compromiso más con lo social, como sea el naturalismo, el realismo, ¿no? Pero por otra parte, pues estaban los escritores decadentistas, y por otra parte toda la literatura comercial. Bueno, pues esta autonomía de la literatura permeó durante buena parte del siglo XIX y XX, pero bueno, otra vez viene sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a replantearse esa posibilidad de la literatura. Ya lo había dicho Adorno después del Holocausto: escribir poesía es un acto de barbarie o algo así, ¿no? Es decir, palabras más, palabras menos. Svetlana Alexievich decía, bueno, tenemos que dejar de pensar en esa idea de literatura, porque hay un montón de historias que tenemos que contar, y tenemos que dejar hablar a los testigos, es decir, a la gente que ha sufrido esas atrocidades, esas injusticias, etcétera, etcétera. Ahí Pablo comentaba algo, decir, de preguntarnos si todavía podemos hablar de la literatura desde ese enfoque que heredamos del siglo XIX, con su autonomía volcada sobre sí mismo, o habría que pensar
como Svetlana Alexievich lo hizo, una superliteratura, una supraliteratura, es decir, otra forma del discurso. Y yo creo que esa es también parte de la riqueza de la literatura, es decir, la posibilidad que te da esta multiplicidad de posiciones y de discursos, porque aún en esa literatura muy decadente, muy volcada sobre sí, pues uno encuentra los elementos quizá esenciales de la humanidad, o los problemas esenciales de la humanidad. O lo otro, una literatura muy realista, bueno, lo que puede hacer es enmascarar precisamente la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que son las paradojas de la literatura, y yo creo que cada quien como lector, como escritor, pues va asumiendo esas posiciones, pero me parece que todas esas formas nos dan cuenta de la complejidad del ser humano. A mí me parecía, perdón, Nena, si puedo. Adelante, por favor. Muy interesante lo que decías, Pepe, en cuanto a la cita esta de Robert no sé qué Wallace, que la literatura tiene la tarea, digamos, de consolar a personas perturbadas, pero también de perturbar las conciencias de las personas situadas en un comportamiento fanático. Creo que justo el gran problema histórico ha sido saber de qué lado estás más situado, en qué momento, o a qué se le da más peso como autor o incluso como lector. Es decir, cuando uno dice leo literatura, puedes estar entendiendo justo el polo opuesto de lo que el escritor quiso provocar en ti, o viceversa, y entonces estar situado en un lugar bastante cómodo cuando que a lo mejor él quiso agitar tu conciencia, o lo contrario, ¿no? Es decir, de pronto hay una justificación ahí en decir, la literatura me emancipa para tal y cual cosa, pero sigo reproduciendo ciertas prácticas. Ahora se publicó esta novela de Fernanda Melchor, que se llama Paradise, que ha sido pues un pequeño revuelo, digamos, en cuanto, por lo, digamos, inmediato, también efímero de su lectura, de lo que está haciendo ella mediáticamente. A mí me gusta mucho la novela, pero me parece muy interesante que ella pone como referente, como influencia para su obra a alguien como Stephen King, que de pronto uno iría con los problemas que ella enuncia y la parte de la sociedad a la que está representando, digamos, o de la que habla en su historia. Tengo un poco la noción de que ella padeció mucha pobreza de joven y todo esto. De pronto dices, en fin, es muy interesante porque Stephen King funciona muy bien yo nunca lo he leído, ni me interesa tanto leerlo, pero creo que sí le dio a ella, potencializó su escritura en el sentido que la volvió más vertiginosa, más viva, etcétera, pero a la vez como que también es revelador de un cierto enfoque por la literatura, ¿no? Yo creo que de pronto acaba padeciendo tu estilo, o acaba porque prepondera, o sea, no se puede hacer las dos cosas a la vez, es un poco a lo que voy, ¿no? Y de repente sí implica una decisión, no sé de qué corte, ética, moral, estética, política, decirte de qué lado de la balanza te vas a inclinar, ¿no? Gracias, Pablo. Sí, además hay una gran discusión en torno a las novelistas que llevan 2 años ocupando también los reconocimientos y ganando lectores y lectoras al por mayor, contando historias también que no se habían atrevido a contar, y con un lenguaje pues fascinante y crudo para los lectores. Doctor Fernando, si quiere comentar, o paso a una pregunta también. Tienes un comentario de... Pues yo daría paso a las preguntas, o sea, resueno con lo que se ha dicho. Lo de Camila Sosa Villada me pareció una narración que toca esa autoridad de los que sufren, ¿no? Y que nos pone delante a la existencia cruda de muchas personas que... Y me gustó mucho si nos hubiéramos organizado, ¿verdad? Como esa convocación también a otra historia, esa puerta, esa ventana a la solidaridad y a la rebeldía, me encantó. Pero bueno, creo que hay en el chat algo de Javier Sicilia, también interesante, ¿no? Frente a un desgarro existencial, un silencio. Yo creo que sería rico leer y escuchar. Sí, bueno, va directamente para Pablo, pero está abierta. Dice Javier Sicilia, frente a la experiencia del absoluto dolor por la pérdida de su hijo y el horror del presente, decidió no escribir más poesía, pues no había más lugar para ella. Sin embargo, parece que tú reivindicas el lugar de la voz poética,
que está presente en tu exposición, justo en medio de ese horror. ¿Cuál es el lugar de la poesía en este tiempo desgarrado que Axel Honneth llama la sociedad del desprecio? Pregunta del doctor Soto Vadillo. A mí en general me parece interesante, eso primero gracias a Oscar por la pregunta, me parecen interesantes los actos, digamos, radicales, es decir, determinantes, me parece interesante, me parece, no sé cómo decirlo, laudable, no sé, que Cecilia se haya decidido por eso y haya decidido dejar de escribir poesía, aunque publicó su novela esta que tengo por ahí, no me acuerdo cómo se llama, que no me gustó tanto, por cierto, pero decidió dejar de escribir poesía. Me parece que es un acto mucho más importante que muchos otros de escritura poética o de lo que sea, narrativa, ensayística, sin tener ningún tipo de conciencia de lo que estás haciendo, sino casi de manera inerte, digamos, por escribir o porque te gusta escribir o porque lo sabes hacer bien, que es un poco a lo que me refería. Para mí un caso paradigmático o sintomático es Vargas Llosa, ¿no? Que dices, para mí Vargas Llosa es un escritor genial. O sea, Conversación en la Catedral es una obra maestra que le da 25 vueltas a la novela de Fer Melchor, pero un poco eso me refería con el ensayo. ¿Y de qué sirvió, no? O sea, ya mejor que el señor se quede en su casa, guarde reposo, y no por la edad, sino por la edad mental, digamos, política, ¿no? Es decir, yo creo que es más interesante eso, ¿no? Enunciar o dejar de enunciar, pero tomando conciencia de lo que tu palabra implica y también tener conciencia de cuál es el momento de callar y por qué. Yo no sabría a ciencia cierta cuál es el lugar, digamos, de la poesía ahora. No creo ya, decíamos la vez pasada que hablábamos de Cardenal, no tengo ya una fe en la poesía como, digamos, un detonador romántico o incluso catártico de algo. La verdad es que esa fe la he perdido mayormente, pero creo que es válido un poco lo que decía Pepe, me parece más interesante, ¿no? No tener miedo de romper, digamos, de recomponer la literatura y la poesía, o lo que sea que escribamos, en pro de ser más honestos con la realidad o de contribuir a algo o la visión de la verdad, también sin ambajes y también sin hacer, digamos, concesiones de tipo moral, ¿no? Porque yo creo que la poesía está más allá de la moral, está más allá de crear el bien, de hacer el bien, ¿no? Zurita dice un poco al respecto, a ver, si no hubiera pasado la barbarie que pasó en Chile, yo no había escrito estos poemas, los escribo porque pasó, no quisiera que hubieran pasado, mi poesía no tendría que haber sido escrita, y es escrita porque pasó, ¿no? Entonces creo que como registro histórico, digamos, del dolor, del sufrimiento, no sé si detonador de algo, ojalá que lo fuera, ojalá que fuera un detonador del bien, ojalá que fuera tan sencillo como eso, pero mientras, por lo menos como registro, me parece importante, porque la poesía sí tiene esa potencia, digamos, como lenguaje de despertar formas de pensamiento o no lógico que otras narrativas no tienen, otros lenguajes. Cierto, Pablo, como tú mismo decías, la realidad incurre sin pedir permiso. Eso lo rescaté de tu ponencia y efectivamente, la realidad incurre sin pedir permiso y yo diría que también la escritura, a partir de esa realidad, incurre también sin pedir permiso. Entonces, creo también que Javier Sicilia fue un acto más allá de solo dejar de escribir, un acto político que Ángel Rama hubiera estado bastante de acuerdo, ¿no? También lo mencionaba el doctor Calvo, el papel también político del escritor que reivindica Ángel Rama ha sido discutido como parte importante también de la literatura. ¿Quisieran comentar algo más, doctor Ríos, doctor Calvo? Bueno, ligado a lo de Sicilia, y comentaba de Adorno y su expresión que se ha popularizado después del Holocausto. Escribir poesía es un acto de barbarie. Pero bueno, en su libro sobre estética, más bien después reconsidera esa afirmación y dice, no hay otro lenguaje más adecuado para hablar de esos horrores que la poesía. Es decir, de la ficción, el lenguaje poético. Y bueno, ellos lo refrendan Primo Levi y Jorge Semprún, cuando hacen sus testimonios como sobrevivientes de los campos de concentración. Dice, el problema es que se plantean ellos es cómo dar cuenta de ese horror
sin banalizarlo, es decir, sin estetizarlo. Y bueno, eso dice, tenemos que recurrir a la ficción, al lenguaje para hacer más comprensible ese horror y captar la esencia de ese horror. Entonces, bueno, son también estas apuestas y posibilidades que nos da el lenguaje poético. Y claro, pues yo también celebro esas posturas radicales. Es decir, no tiene sentido que la literatura se mantenga en un altar como algo sagrado, sacralizado, intocable. Yo creo que más bien hay que manipular, hay que transformar esas ideas de literatura, porque la idea de literatura ha ido transformándose a lo largo de los siglos. Ahora hay una idea de literatura, pero pues esta puede ir cambiando. De hecho, ha ido cambiando con mucha de la literatura testimonial, de cómo la literatura se ha acercado a la historia, cómo la literatura se ha acercado al periodismo, etcétera, ¿no? Hay una entrevista muy interesante que le hace, bueno, muy famosa, Günter Gauss a Hannah Arendt, y hablando sobre esto, Hannah Arendt dice, porque dice él, ¿y usted por qué sigue hablando alemán? Dice, bueno, es que la que se volvió loca no fue la lengua alemana, fueron los alemanes, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que más bien tiene que ver con la honestidad, digamos, frente al hecho. ¿Cómo lo asumes tú? Pero digamos con absoluto, no con un interés, como dice Pepe, poniéndolo en un altar, viendo, voy a escribir porque soy escritor, ni modo que me dedique a otra cosa si soy escritor. Bueno, pues deja de, o sea, si ya acabó ya no tienes más que decir, un poco como el maestro Rulfo, digamos, pues ya está, ¿no? O sea, Rulfo tenía su novela, creo que de 1000 páginas, la tiró y luego escribió Pedro Páramo porque sabía que por ahí iba, o sea, un acto, digamos, radical de honestidad. A mí, si no es eso, pues, da mucha flojera leer lo que sea, ¿no? Gracias. ¿Hay algún otro comentario por parte de los que nos han acompañado? Al final también quedan, pues sí, muchos debates. Pablo, que los has abierto. Vargas Llosa y su venta de cerámica. ¿Cuál venta de cerámica? No, pues su mujer es de porcelanosa o algo así. No, bueno, y que para mí me parece el escritor de habla hispana más importante, mátenme. Bueno, si no tienen algún otro comentario, con qué quisieran cerrar, con que este panel maravilloso que nos dejan tantas reflexiones y que además muchos temas abiertos. Ya había tocado el doctor Ríos Ibáñez hace un año esa marcha de estudiantes histórica que bueno, no trascendió más por cuestiones pandémicas, pero que estoy segura que está ahí también latente. Y después en la Marcha de las Mujeres, que es uno de los movimientos latinoamericanos más importantes también de la historia y que es así, es también caldo de cultivo, ¿no? Bueno, si quieren ir cerrando este panel con alguna idea, alguna reflexión, alguna tarea que nos dejen también a todos los que los hemos con mucho gusto escuchado. No, bueno, adelante, Fernando. Adelante. Gracias. Yo me quedo con esa intuición de que la literatura puede ser perturbadora de conciencias, ¿no? Por una parte, como un aguijón que despierte, que haga que no se pierda la memoria, que no se pierda la conciencia, como un aguijón que despierta el compromiso a la rebeldía, a encargarnos de la realidad, a hacernos cargo y que cargue la realidad con nosotros. Pero también esa parte de la poesía me queda resonando. Hay cosas que son tan horrendas que no caben en palabras, que es difícil no necesitar de un lenguaje poético para intentar dejar esa memoria para que no se olvide lo que se vivió. Entonces, me quedo con esa parte y con la invitación a que la literatura parta de la existencia, ¿no? De la conciencia, del compromiso, de la belleza absurda que nos toca, que podemos vivir, de aquello más apasionante que es la capacidad de crear un sentido
en medio de tanto sinsentido. Pues gracias. Gracias, doctor Ríos. Pablo y... Yo me quedo, primero, en la exposición del doctor Fernando Ríos me recordó, es aquel año en que leí La Peste, estaba en Perú en un momento medio raro de mi vida, afuera del hospital, porque estaban peleando al obispo de mi diócesis, que por cierto, el amigo de Vargas Llosa, y esa lectura de Camus, de La Peste, y de Simón Weil ese mismo año, detonó que el siguiente año casi me volviera loco en la selva peruana, porque Camus, o sea, digamos, cuando ves, o sea, Camus toca carne, ¿no? Ryu y todo esto, me acuerdo que me marcó muchísimo porque efectivamente creo que da en el meollo del asunto Camus, ¿no? Y también me quedo con lo que decía Pepe de Canetti, ¿no? De custodiar las metamorfosis de la tradición literaria, me parece una cosa muy bonita, además, pensarla desde Canetti, cómo se custodian, por qué custodiarla, y me habría gustado que Pepe abundara más en esa cuestión, pero a lo mejor ya nos está estamos excediéndonos, pero me pareció lo que decías, producir metamorfosis, pero a la vez custodiar las metamorfosis de la tradición literaria, me parece algo interesante. Gracias Pablo. Doctor Calvo. Sí, gracias. Bueno, yo pensaría, insistiría en esta idea de la literatura, no solo la literatura de las grandes obras, de la figura del escritor que tiene un peso ahí fundamental en la actualidad, es decir, muchas veces más bien se vende el nombre del autor y no la obra. El caso específico es Vargas Llosa, ¿no? Es decir, tiene novelas fenomenales, pero también algunas que mejor no las hubieran publicado, ¿no? Pero vende porque es el nombre del autor, ¿no? Y pensar en la literatura como algo que nos compete a todos y que está cerca a todos nosotros. Por un lado, en la creación literaria, es decir, me parece que el ejercicio de escribir literatura o de atreverse a escribir literariamente, llámenle como ustedes quieran, pero con esa intención literaria, a uno como persona también le enriquece mucho. Es decir, le puede conflictuar por una parte, pero también le puede enriquecer bastante, ¿no? Es decir, yo creo que en esa posibilidad de tratar de explicar eso que siento o eso que veo a través de la literatura, uno puede crecer o enriquecerse como persona, ¿no? Es decir, o entender o tener un horizonte más amplio de lo que está enfrentando, de lo que está viviendo. Es decir, en ese sentido, la literatura tendría también una parte catártica, ¿no? Un elemento catártico, ¿no? Luego, por otra parte, pues también entender que la lectura de esa literatura o de las obras literarias, pues por una parte va a estar llena de prejuicios, de prefiguraciones, es decir, va a estar mediada. Entonces, si escuchamos Don Quijote o escuchamos La Peste, bueno, se nos viene encima un horizonte cultural pues bastante denso, ¿no? Pero yo creo que uno debe de entender que también la literatura es polisémica, ya lo habían comentado Fernando y Pablo, es decir, que no puede restringirse a un solo sentido, o sea, no puede detenerse a un solo sentido. Y bueno, uno encuentra o puede encontrar en un pasaje, en una frase, algo que lo ilumina, que le hace ver la realidad desde otra perspectiva, y el autor jamás pensó eso ni tuvo esa pretensión, ¿no? Entonces, en este ejercicio de interpretación de la literatura, pues yo creo que también uno participa, y no hablo de la interpretación más formal, más académica, a través de la crítica, la teoría o la historia de la literatura, que lo había mencionado, sino esta misma relación que podemos establecer con el texto literario, ¿no? Es decir, y tratar un poco de despojarnos de esa aura con el que vienen envueltas las obras y atrevernos a enfrentarnos a leer esa. Y por otro lado, la otra forma de vivir la literatura es pues nosotros convertirnos en promotores de la lectura, ¿no? Es decir, de la literatura, de obras, y decir, mira, bueno, pues puedes leer esto, puedes leer esto otro, en fin, o encontrar o proponer nuevas formas de lectura, como lo han hecho muchos mediadores de la lectura, como comentaba Michel Petit o Colasanti, que se me olvidó el nombre, que han mediado, han hecho estos talleres de lectura. Entonces, con estos tres elementos, es decir, uno debe también
sentir más cercanía con la literatura y dejar un poco esta idea más sagrada, canonizada de la literatura. Muchas gracias, doctor Carbó. Ha sido la verdad que un muy buen panel. También Claudia Magallanes, Samuel Barrueta, felicitan a los tres ponentes. Muchas palabras que resuenan mucho. Cierro solo con un verso de Blas Otero, que dice que si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras de silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Nos queda la palabra, la literatura. Muchas gracias a los tres. Ha sido un gusto estar en este panel. Gracias, Sofía. Nos deja aquí el link para los próximos conversatorios de la semana de investigación. Y bueno, cuídense mucho. Buena tarde a todos. Yo quiero rápidamente invitarlos a los conversatorios que vamos a tener por la semana de investigación. El día de mañana tenemos un conversatorio sobre investigación e incidencia social en el contexto de pandemia a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde tenemos la presentación del libro de la doctora Berta Salinas, Educación para la Vida Comunitaria y Productiva. Entonces, pues ahí les dejamos el link, los esperamos. Tenemos muchos eventos bien padres sobre investigación, sobre incidencia social. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar. Estas conversaciones se están grabando, entonces después se van a poder compartir en las redes sociales para que si se perdieron alguna, pues después la puedan checar. Pues muchísimas gracias por su participación. Gracias a Diana, Pablo, Fernando y a Pepe. Y pues nos estamos viendo muy pronto. Gracias a ustedes. Pablo, encantado de verte. Fernando, mucho gusto. Realmente. Estén muy bien. Gracias, Diana. Gusto, bye. Muchas gracias, Diana. Bye. Gracias, Oscar. Un abrazo, Pepe, un abrazo, Pablo. Fernando, qué gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido padrísimo el panel. De mucho aprendizaje. Gracias a ustedes. Gracias.